sí mismo. Entonces, ya. Muy bien. Entonces vamos a tratar de desarrollar con ustedes este tema, el caminar de la animación bíblica, de la pastoral, ¿verdad? De la pastoral bíblica a la animación bíblica de la pastoral. Nosotros, gracias a Dios, en nuestra conferencia episcopal paraguaya, a partir de Aparecida, los obispos han decidido justamente hacer ya el cambio, ¿verdad? El cambio de la pastoral bíblica a la animación bíblica de la pastoral. A nivel de nuestro continente y del cono sur, prácticamente son Paraguay y Chile los que ya tienen en forma independiente estas secretarías, ¿verdad?, para impulsar justamente la animación bíblica de la pastoral. Ahora, ¿cómo se ha llegado a esto? ¿Cuál es el camino que se ha recorrido para que podamos llegar a este punto en el cual hoy estamos? Y gracias a esto que llamamos la animación bíblica de la pastoral, estamos también hoy aquí presentes en Coronel Oviedo, justamente en este primer congreso bíblico Yarecobajina acá en Coronel Oviedo. Y tiene su historia porque cuando terminó el Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI, en ese entonces, fue el Papa que ha impulsado muchísimo justamente para que se tenga este documento tan importante para la Iglesia, que era la Dei Verbum, el Verbo de Dios, una de las 4 constituciones que tenemos en el Concilio Vaticano II. Entonces, él llamó a unas personas y quiso que la Dei Verbum se lleve adelante. Apenas informaba con la Federación Bíblica Católica. La Federación Bíblica Católica es a nivel entonces universal. Fue prácticamente creado entonces por el Papa Pablo VI. Nosotros como Conferencia Episcopal Paraguaya formamos parte dentro de esta organización. Entonces, es importante leer, no hemos escuchado oír hablar de esta federación, de la cual nosotros formamos parte. En todos lo que nosotros realicemos, nuestras actividades pastorales dentro de nuestra diócesis, dentro de nuestra parroquia, dentro de nuestras comunidades, es una acción que está realizando esta federación bíblica. Entonces, Aequea, uno de los grandes promotores justamente, porque Tuahuenza debe terminar con el exilio de la palabra. Ayudó muchísimo entonces la Federación Bíblica Católica, especialmente para nosotros en América Latina y el Caribe. Esta óptica entonces acelera la discusión de un elemento muy interesante para nuestro análisis. Al mismo tiempo es una síntesis anticipada de este caminar bíblico latinoamericano. Entonces nos referimos a las asambleas que se han tenido justamente en la Federación Bíblica Católica. De esta manera nos ubicamos ya en las 2 cumbres a las que ha llegado el caminar bíblico en nuestro continente. Imagina la Biblia como centro de toda nuestra pastoral eclesial. Centro de toda nuestra pastoral eclesial.
y la espiritualidad como expresión ya de la vocación bíblica de nuestras comunidades. Entonces, dos puntos muy importantes para nosotros para tener en cuenta. Llevar jamás en el mente y en el corazón que la Biblia entonces sea el centro de toda la pastoral eclesial, y la espiritualidad bíblica en este caso, como expresión justamente de la vocación bíblica de nuestras comunidades. Los dos pulmones de la pastoral y de la espiritualidad bíblica han dado justamente como un respiro al esfuerzo que la Federación Bíblica ha hecho durante estos casi 50 años ya de la creación justamente de la Federación Bíblica Católica. Especialmente, como dije ya antes, por la aplicación de la Dei Verbum en la Iglesia. Y así se ha expresado de manera expresiva, valga la redundancia, en las diversas asambleas que ha tenido la Federación Bíblica. La primera se ha tenido en Viena en el año 1972, en donde se destacó la importancia de una lectura creyente de la Sagrada Escritura. Y ya cuando eso ya se habló de una manera tímidamente, diríamos, del apostolado con la Biblia. Imagínense, en el año 1972 se estuvo hablando de una lectura creyente de la Sagrada Escritura. En el año 1978 se tuvo un encuentro en Malta, la segunda, en que se insistió esa vez, se insistió en una espiritualidad arraigada en la Biblia, en la palabra, para la construcción de una nueva sociedad, y apenas avanzó en su referencia a la pastoral, hablando justamente del apostolado bíblico. El tercer encuentro se tuvo en el año 1984 en Bangalore, con el tema de pueblo profético de Dios. Equilibró los dos elementos con la transformación de la vida, que se logra con una espiritualidad bíblica y por tanto cristiana, y también un estilo de vivir y obrar, de modo que su voz y testimonio de vida afecte al que escucha y éste se sienta interpelado por ella. Y sustituyendo el apostolado bíblico, ya en ese año ya se habló de la pastoral bíblica, en el año 1984. El cuarto encuentro ya estuvo acá cerca, ya en Bogotá, nos vamos acercando en 1990, con el tema de la Biblia y la nueva evangelización. Esto dio un paso muy importante, apenas menciona la espiritualidad, pero es toda ella pastoral. Pareciera seguir ascendiendo en el concepto y el uso de términos que se refiere al trabajo bíblico pastoral. Ella comienza a incursionar entonces la palabra de Dios en nuestras actividades pastorales. El quinto encuentro se tuvo en Hong Kong en el año 1996 con el tema de palabra de Dios, fuente de vida. Palabra de Dios, fuente de vida. Tercia un poco de nuevo a favor de la espiritualidad bíblica, pues todo el documento es una lectura orante de la palabra o la lección divina, pero sigue avanzando también en sus expresiones, refiriéndose esta vez al ministerio bíblico. En el sexto encuentro que se realizó en Beirut en el año 2002,
con el tema de pastoral bíblica en un mundo plural, fue discreta para reconocer las diversas formas de espiritualidad en el contexto de un mundo pluralista y sugerir una lectura de la Escritura en oración. Lectura de la Escritura en oración. Pero llega a la cumbre de la relación de la Biblia con la pastoral, que en este encuentro estaremos justamente nosotros contemplando, con la explícita y progresiva enumeración del apostolado bíblico, pastoral bíblica, ministerio bíblico, para concluir con la animación bíblica de la pastoral. Aún más, con la importancia de la Biblia en la vida de la iglesia. O sea, no solamente ya se habla aquí de que la Biblia tiene que animar todas las pastorales, sino tiene que animar a toda la iglesia. No solamente la pastoral de la iglesia, sino toda la iglesia. Esto mismo es lo que ha sucedido en el pueblo de Dios que peregrina aquí en América Latina. De hecho, la última cita importante justamente se tuvo el encuentro en los países bolivarianos, específicamente en Quito, dando eco a lo que se habló en Beirut y a la muy interesante reflexión del sexto encuentro de pastoral bíblica del Cono Sur, de la cual nosotros formamos parte, clamó por la animación bíblica de la pastoral, nuestro continente. Clamó por la animación bíblica de la pastoral. Y no solamente clamó, sino se apropió de lo que después de una experiencia ha dicho de sí misma la iglesia, particular en este continente nuestro, ¿verdad? Con una identificación que paulatinamente ha ido diseñando esto que ahora nosotros conocemos, la silueta eclesial de varias comunidades en América Latina. Tenemos una vocación bíblica. Por eso somos una iglesia inclinada a la espiritualidad. Y eso yo creo que se ve en todas nuestras diócesis, esta vocación bíblica que tenemos. Y por algo también nosotros estamos aquí. Pero antes, entonces, de precisar el ascenso latinoamericano que hemos tenido hacia lo que recién hemos enunciado, y también los escollos que esta peregrinación ha tenido que superar, entonces podemos precisar también algunas cosas importantes. Lo que mejor nos puede llevar a precisar el camino de la Biblia en América Latina no es la pastoral bíblica en cuanto tal, sino el lugar, atiendan un poco, el lugar que la Sagrada Escritura ha tenido en la iglesia. Esto explica lo que ahora se espera, que la animación bíblica de la pastoral, por la centralidad de la Biblia, no solamente en la iglesia, dijimos en la pastoral, sino en toda la iglesia, y lo que de hecho ella ha significado para la evangelización en América Latina y también el Caribe. Entonces podemos ver esta peregrinación de la Biblia por estas tierras latinoamericanas y el Caribe, dividida en tres etapas. Vemos la primera etapa como 4 decenios de siembra, ya como que debe ir 4 ciclos de hibernación y 4 decenios de germinación. Fue entonces para nosotros este documento del Concilio Vaticano II, la Dei Verbum, un poco la que despabiló a toda América Latina
este sueño bíblico que todos hemos tenido, en que se había sumido por más de 4 siglos. Su sonido de alarma produjo un despertar que todavía es mañanero. Esta constitución divide, podemos decir, la historia de la Biblia en América en 2 épocas. La primera de 5 siglos, la segunda de 40 años. Pero hay que tener en cuenta que la Dei Verbum no tuvo en la aplicación del concilio en este continente de la esperanza, como se le llama al continente americano, el protagonismo de las otras 3. Sabemos que hay 4 constituciones y no ha tenido entonces el protagonismo que ha tenido, por ejemplo, la Lumen Gentium, la Gaudium et Spes y la Sacrosancto Concilio. Las tres constituciones: luz de las gentes, gozos y esperanza, y Sacrosancto Concilio, justamente, que nos habla de la liturgia. Aún así, y por lo que ella de todas maneras ha ido produciendo, será la constitución sobre la divina revelación, como también se le llama la Dei Verbum, la que marcará la aplicación del concilio de ahora en adelante, a la que nos está invitando el Papa Francisco, y la que nos ha invitado también ya en su época Benedicto XVI. ¿Qué decía Benedicto XVI? Él había dicho: estoy convencido de que las nuevas generaciones podrán servirse durante mucho tiempo todavía de las riquezas que ha ofrecido este concilio del siglo XX. Quiero reafirmar con fuerza la voluntad decidida de proseguir en el compromiso de realización del Concilio Vaticano II. Con el pasar de los años, los documentos conciliares no han perdido su actualidad. Al contrario, sus enseñanzas se revelan particularmente pertinentes ante las nuevas instancias de la Iglesia y de la sociedad actual globalizada. En ese sentido, nosotros hemos trabajado dentro de la Comisión Bíblica para que tengamos también, cada uno de los fieles pueda tener en sus manos por lo menos esta constitución que se llama Dei Verbum. Todavía no lo hemos terminado, pero es un compromiso que tenemos también de que a todos los fieles pueda llegar en sus manos de una manera más accesible este documento, que realmente es muy desconocido, pero para nosotros tiene una importancia muy, muy grande. Entonces, hay que reconocer la luz en el sendero bíblico de América Latina, también aportada por las sociedades bíblicas unidas. Sociedad Bíblica Unida, nosotros le hemos hecho la invitación también para que esté hoy con nosotros, pero no ha podido estar. Es la que trabaja justamente por la difusión de la palabra de Dios, especialmente en América Latina. Por eso también se reconoce, ¿verdad?, el aporte de la sociedad bíblica, ¿verdad?, cómo se destaca en los informes ya nacionales y también regionales o a nivel continental. Miramos un poco ahora la Biblia en América Latina antes del Concilio Vaticano II. Desde el punto de vista bíblico, estos más de 500 años de evangelización se puede dividir también en 2 etapas: siembra de la semilla y hibernación de la semilla o de la misma. La siembra de la semilla caracterizó los primeros decenios por un factor fundamental:
el origen español y portugués del catolicismo latinoamericano. Pero hay que tener en cuenta que los descubridores, al llegar a América, respiraban el aire de una notable tradición bíblica no ajena a un misticismo mesiánico inspirado en los textos sagrados que se extendió también por toda Portugal. Se cuenta que el mismo Cristóbal Colón, que él trajo en su equipaje el primer ejemplar de la Biblia, podemos decir que el primer ejemplar de la Biblia que llegó en América fue traída por el mismo Cristóbal Colón. Él mismo se consideraba como un mensajero que este mensajero anunciado por Isaías y por Juan en el Apocalipsis. Y dice que él leía en sus viajes la palabra de Dios en voz alta, algunos textos bíblicos, para apaciguar también las encrespadas olas del mar, y no solamente del mar, sino también de todas las personas que venían con él. Y él acostumbraba a poner nombres bíblicos a las islas que iba descubriendo. Pero detrás de estos datos curiosos hay factores mucho más importantes y determinantes. La Biblia circulaba por toda la península ibérica, aunque era en latín y en manos de los especialistas. Pero el pueblo de Dios lo conocía a través de sus catequistas, a través de la predicación y a través de los actos sacramentales. No se tenía acceso a la Biblia, sino que yo creo que esto hasta no hace mucho, ¿verdad? Entonces vemos que el acceso a la palabra de Dios se ha hecho a través de los agentes pastorales, especialmente de los catequistas. Hay que tener en cuenta también que la invención de la imprenta en el año 1472 por Gutenberg tuvo una notable expansión en toda Europa, la palabra de Dios. España había vivido épocas de notable vitalidad bíblica, por eso las muchas traducciones, el gusto del clero por el estudio, el amor popular y cierta mística de la Sagrada Escritura habían hecho justamente de la madre patria la iglesia más determinada por la palabra de Dios o por la Biblia. Y bueno, se hicieron ya en esa época las grandes traducciones que se ha tenido. Juan de Zumárraga fue el primer obispo de México que llegó en el año 1528 con la Biblia en su mano, pero más aún con el explícito propósito de hacer llegar la palabra de Dios a todos los fieles. Ese era el propósito que él tenía. Él no fue el único evangelizador que llegará con esta intención. Los llamados 12 apóstoles franciscanos, como él, abrieron camino por el nuevo mundo, considerando el Evangelio como la verdadera regla de su orden. De hecho, se empeñaron en centrar en la palabra de Dios la catequesis y la evangelización con la predicación y con su testimonio de pobreza y de predilección por los pobres. La Sagrada Escritura, decían justamente estos misioneros franciscanos, que se han propuesto en forma colegial en México en el año 1524 un objetivo pastoral de sorprendente sentido bíblico
y de actualidad. Decían ellos, predicar solo el contenido de la Sagrada Escritura. No os hemos de predicar sino lo contenido en este libro. Y ninguna cosa hemos de añadir de nuestra cabeza. Y tener esto por muy cierto y averiguado. Es lo que ellos habían determinado como un objetivo pastoral. Varios de estos apóstoles hicieron muy pronto traducciones a lenguas indígenas. Entre algunos de ellos se destacan algunos misioneros dominicos, como el fray Benito Fernández, Domingo de Santa María. Por ejemplo, hicieron también traducciones de los evangelios y también las epístolas dominicales. De esta manera se multiplicaron rápidamente las versiones manuscritas de textos en diálogos indígenas, de las que llegaron a contarse en solo México en más de un centenar, ya en esa época. Este rastro bíblico dejó sus huellas. La semilla se ha esparcido definitivamente por tres senderos. Primero, el anuncio soteriológico, histórico, salvífico de la fe. El segundo es una predicación profética de denuncia, especialmente de los abusos a la cual caían los conquistadores y los colonizadores, lo que repercutió en las leyes humanizadoras en beneficio de los indígenas y de los negros. Miren un poco todo lo que ya hacía la palabra de Dios en esa época. Y por supuesto también en nuestro país. Tercero, diríamos, sería una vivencia espiritual y mística de la vida cristiana. Y esto ha servido para muchas conversiones importantes, como Bartolomé de las Casas, Santa Rosa de Lima, Juan Macías, María de los Ángeles Monteagudo, Pedro Betancourt. Podemos decir entonces estas personas que llegaron a la santidad justamente a partir de esta vivencia espiritual y mística de la vida cristiana. La vida de estos santos gigantes de Latinoamérica, unida también a las madres catequistas, a los obispos y mártires que bebieron de las fuentes bíblicas, aseguraron que esta semilla no muriera con el correr de los siglos siguientes, como una especie de pequeña llama, aunque ya en el tiempo de la siembra la pastoral bíblica hubiera sido solo indirecta, a través de la catequesis, a través de las predicaciones, a través de las presentaciones literarias y por supuesto también a través de las obras de arte. La pasada estuvimos en Quito y realmente las obras de arte construidas por los indígenas realmente es extraordinaria. Toda la obra de arte que se tiene especialmente en los templos. Y por qué no también aquí en nuestro país también, ¿verdad? Algunos que conocen, por ejemplo, aquí en Yaguarón, la obra de arte que han hecho nuestros indígenas. Bien pronto, después de estos 4 decenios, la semilla entró en hibernación, pero no para que germinara con el tiempo, sino con la intención de hacerla morir, lastimosamente. Se dio paso así a toda una época de invierno que se ha prolongado durante 4 siglos. 4 factores influyeron
en este cambio de rumbo. Esto es muy importante también para nosotros, para nuestro conocimiento general. ¿Por qué la Iglesia ha prohibido en esa época la lectura de la Biblia? Primer factor sería la Reforma Protestante del año 1520 y también el Concilio de Trento, ¿verdad? Y la dificultad para lograr traducciones adecuadas del texto, los problemas inherentes al texto, la desconfianza también que ellos tenían de la capacidad intelectual de los indígenas y de los negros. El cristianismo llegó a América en el tiempo de la reforma del Lutero, cuando la Biblia perdió su lugar privilegiado en la Iglesia Católica, cuando la mayor parte del pueblo de Dios, especialmente el laicado, fue privado de un acceso directo a las Sagradas Escrituras. Es en esa época entonces que los colonizadores llegaron a América. Como reacción a la reforma, el Concilio de Trento impuso en el año 1546 el uso exclusivo de la Vulgata. Va para la Vulgata. Es la traducción de la Biblia hebrea y griega al latín realizado por San Jerónimo en el siglo IV. Esta traducción fue encargada por el Papa Dámaso. 2 años antes de su muerte, él encargó a San Jerónimo. Entonces, el concilio impuso el uso exclusivo de esta traducción, la Vulgata, frenando provisionalmente las traducciones de la Biblia a la lengua vernácula con el fin de evitar los abusos. El otro factor, las traducciones latinoamericanas a las lenguas indígenas se tornaban particularmente difíciles por el doble salto, primero del lenguaje y la mentalidad semitas a la europea, después del lenguaje y la mentalidad españolas a las nativas de América. ¿Qué serían entonces aquí la mentalidad semita? Son los lenguajes originarios del Medio Oriente. Y estas versiones con traducciones literarias de los términos sin tener en cuenta las estructuras pragmáticas, los ritmos literarios, las características significativas del lenguaje bíblico, acentuaban el aforismo del traductor. Entonces, estas traducciones latinoamericanas, entonces decimos que fue muy difícil de hacer. En estas circunstancias se hacían más complejos los problemas inherentes también a los textos difíciles del Nuevo Testamento, que habían causado dificultad incluso a la misma iglesia primitiva. Decía, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Decía Felipe, ¿verdad? Esta realidad ya había llevado al Papa Inocencio III en 1199 a distinguir entre los textos de acceso para todos los creyentes y la profunda, entre comillas, textos difíciles reservados especialmente a los sacerdotes, a los clérigos. Y la mentalidad de los invasores subvaloraba antropológicamente no solo a los indígenas y a los negros, que bien pronto fueron traídos también del África, sino también a la mujer, a los niños, a los pobres, que han llegado a ser los más
entusiastas lectores de la palabra de Dios. Se le ha negado a ellos su capacidad de entender y comprender esta visión equivocada, enceguecida con su miopía la mirada no solo de los invasores, sino también de toda la iglesia. El letargo de la semilla bíblica estuvo marcado por varios condicionamientos que, por ser al mismo tiempo causa y efecto, decimos que se puede considerar como característica. La primera, una predicación esencialista de la fe, iniciada justamente en el siglo IV con la racionalización del mensaje evangélico y también la perfección del ser, la perfección ontológica justamente que ha imperado en el siglo XIII. Segundo, una sustitución, mejor dicho, de los textos bíblicos por el catecismo y la doctrina. Por supuesto, sin sabor bíblico, estos últimos, especialmente la parte doctrinal, y de los procesos de conversión personal y comunitaria por la memorización de los contenidos de Arecobaña, que no dejó de incluir en lo que los obispos de Santo Domingo llegaron a considerar como el más grave problema pastoral de la iglesia latinoamericana. ¿Y qué es esto? La falta de coherencia entre la fe y la vida en muchos católicos, incluidos a veces nosotros mismos o algunos de nuestros agentes pastorales. Esto decía el Santo Domingo. Y bueno, yo creo que hasta hace muy poco, ¿verdad?, en los catecismos, que es lo que aprendíamos, la doctrina, ¿verdad? La doctrina, y Juan memoria toda la doctrina. Era más importante conocer la doctrina que vivir el Evangelio. Una experiencia, diríamos, una desconfianza por parte de la institución de la iglesia, de la institución eclesial, por el carácter, dicen entre comillas, subversivo que ha tenido la Biblia y la consecuente tendencia a justificar errores y pecados históricos. Este día, Monseñor Esteban justamente nos habló un poco de esto, para justificar por la palabra de Dios toda la intolerancia, inclusive la esclavitud, con toda la dosis de opresión que esto ha implicado. Una experiencia religiosa devocional referida a los santos y sostenida por las peregrinaciones con mayor interés en los sacramentos que en la evangelización. Y esto nosotros sabemos que hasta ahora sigue en nuestro pueblo, en nuestras comunidades, ¿verdad? Esta experiencia devocional de tantas gentes, de nuestros abuelos, abuelas, algunos todavía nuestros padres, ¿verdad? Y esto es lo que Aparecida nos habla, que no hay que desechar, sino que hay que evangelizar. La pastoral bíblica en América Latina tenemos como antecedente después del concilio, ¿verdad?, el despertar bíblico de los años y siglos precedentes al concilio en América Latina. Se puede considerar como un brote de una semilla que por fin ha germinado, convirtiéndose en planta y árbol capaz de dar extensa sombra y de producir muchos frutos. Pero tuvo sus antecedentes, especialmente en el movimiento bíblico católico que se ha atendido a finales del siglo XIX
y la primera mitad del siglo XX, jalonado por los tres grandes documentos magisteriales. Jalones son los puntos de referencia que uno tiene. Entonces, podemos decir, la Providentissimus Deus de León XIII en el año 1893, el Spiritus Paraclitus de Benedicto XV, año 1920, Divino Aflante Spiritu, 1943, Pío XII. Este paso en grande de la Iglesia Católica no es ajeno también a los debidos estudios científicos de la Biblia hechos por exégetas y teólogos de las grandes iglesias reformadas de Europa. Estos documentos es muy importante que nosotros también los conozcamos, a pesar de que han sido escritas antes del Concilio Vaticano II, pero son los que han dado impulso a todo lo que nosotros estamos viviendo ahora en la animación bíblica de la pastoral. Gracias a esta fuente cristológica que se ha tenido, porque con estos estudios bíblicos que se han hecho, se ha tenido una espiritualidad en donde Cristo es el centro, una espiritualidad cristológica de la vida cristiana. Ha servido como plataforma, entre otros tantos factores, para el acontecimiento del Concilio Vaticano II. Gracias entonces a esta fuente cristológica y a su influencia en el concilio, brota la referencia a la palabra de Dios en la Iglesia y en la pastoral con la ley verbo, el verbo de Dios, demasiado descuidada, como ya afirmaba el Papa Juan Pablo II, hablando de la ley verbo. Cuando todavía era cardenal, el Papa Benedicto XVI, cardenal Ratzinger, al comentar justamente este documento de la Dei Verbum, él resalta la importancia de los movimientos bíblicos que se han tenido antes del concilio, los movimientos bíblicos preconciliares, entendidos como organizaciones que contribuyen a que los fieles tengan acceso a la Sagrada Escritura por medio de textos, por medio de orientaciones para la lectura, por medio de conferencias, por medio de encuentros, círculos bíblicos. Esta constatación que define lo que es pastoral bíblica era ya una realidad, ya decía el cardenal Ratzinger, antes del Concilio Vaticano II. Las líneas conciliares inspiradoras, la determinante influencia de la Dei Verbum en la pastoral bíblica de nuestro continente no ha sido tanto de método cuanto de contenido inspirador, porque se ha ido moviendo y configurando progresivamente a partir de unas ideas madres que se pueden clasificar también en estas tres. Primero, la fuerza de la palabra de Dios contenida total, aunque no únicamente en la Sagrada Escritura. Esto lo volverá a repetir la Verbum Domini, que nos dice que la palabra de Dios no solamente se encuentra en la Biblia, está en la Biblia, pero no solamente está únicamente en la Sagrada Escritura. Allí se transmite no una información, sino un mensaje lleno de poder y de efectividad. Aún más, una persona, el Salvador, Jesucristo nuestro Señor. Entonces, es muy importante. La palabra de Dios, la Biblia, no es solamente una información sobre la persona de Jesús, sino es un acontecimiento.
La palabra de Dios es viva y eficaz, nos dice justamente la carta a los hebreos. Aquí radica entonces el vigor de la iglesia y su capacidad de instaurar el reino de Dios, transformando salvíficamente al hombre y todas sus circunstancias. La relación entre las palabras y las obras en la revelación, esta dinámica ha sensibilizado a la iglesia con lo que sucede a su alrededor, en el espacio y en el tiempo. La ha puesto al oído de las voces que se escuchan en su contexto cultural e histórico. La ha abierto al signo de los tiempos para interpretarlos y para acoplarse de esta manera a la humanidad, dándole respuestas y sentidos trascendentes, más aún para encontrar allí el rostro de su Señor como Verbo encarnado. Qué importante entonces es la palabra de Dios para nosotros y para la iglesia. La Biblia es el libro de todo el pueblo de Dios. Los fieles han de tener acceso a la Sagrada Escritura, nos dice justamente la Dei Verbum en el número 22. El fácil acceso a la Sagrada Escritura. Pertenece a los obispos, a los exégetas, a los teólogos, pero no solamente a ellos, que con frecuencia la han olvidado, sino también a los fieles, los laicos, los pobres, los indígenas, la mujer, etc. Es toda la iglesia, jerárquica y ministerialmente organizada, la que puede lograr una comprensión cada vez más completa, profunda y determinante del dato revelado. Decía la vez pasada en la formación bíblica que han tenido los obispos en Paraguay, el señor Silva Retomales justamente decía mucho esto, que la palabra de Dios, ¿verdad?, ha sido escrita por el pueblo y para el pueblo. Por el pueblo y para el pueblo. Entonces, todos nosotros, no solamente los obispos, los grandes estudiosos de la Biblia, entonces tenemos que involucrarnos en todo lo que respecta a la palabra de Dios. Los jalones de este caminar, el despertar bíblico en América Latina, entonces, en los últimos 50 años lo ha producido el Concilio Vaticano II. Se sabe que ningún otro continente logró del mismo una aplicación tan rápida y tan dinámica en lo que se refiere a la pastoral bíblica. La Dei Verbum se constituye en un punto de partida porque le dio vida, le dio espíritu, le dio alma, le dio fuego, le dio contenido, le dio fondo a un movimiento pastoral que todavía intenta configurarse. Es lo que intentamos todavía nosotros y vamos a seguir adelante. La importancia también de la Evangelii Nuntiandi, que es del Papa Pablo VI, más que por un llamado explícito a la centralidad de la Biblia en la evangelización, por el contexto vital que le dio a la Iglesia, innegablemente mucho más cercano a los parámetros históricos y salvíficos que se inspiran en la Sagrada Escritura. Realmente, esta encíclica del Papa Pablo VI es para no perderse, ¿no? La Evangelii Nuntiandi. Por lo mismo motivo hay que reconocer el carácter determinante que ha tenido justamente la conferencia, el SENA, en este caso, en Medellín, en Puebla, en Santo Domingo y también en Aparecida. Más,
más que por el contenido bíblico de su documento, por el significado pastoral y evangelizador de las conferencias del Episcopado Latinoamericano con hechos especiales. En 1968 se realizó en Medellín. Este fue el segundo encuentro, ya el primero se hizo en Río de Janeiro, donde tuvo su nacimiento justamente el Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELA, en el año 1955. Y en el año 1968 entonces se tuvo en Medellín. Este le dio un respiro a la Biblia con su significado. Al aplicar el concilio, intentó nuestro obispo de Latinoamérica y del Caribe comprender el momento histórico del hombre latinoamericano y ver el rostro de este pueblo con su facción de dolor, pero también de esperanza. Esto llegó a hacer afirmar justamente a nuestros obispos que la fuerza de la palabra es la que convoca y promueve a las comunidades. Creo que esta palabra es muy importante para nosotros. La palabra de Dios es la que convoca y también es la que promueve comunidades. Hoy estamos aquí porque nos ha convocado la palabra de Dios. Por eso recomendó que se preparen especialistas en Sagradas Escrituras, que los sacerdotes se capaciten para escucharla, y no solamente escucharla, sino vivirla con la conversión personal a través del estudio y de la oración. Que la pastoral se afirme sobre su fuerza y sirva de base también a las comunidades. Esta segunda conferencia latinoamericana y del Caribe produjo un proceso eclesial de gran vitalidad, caracterizado justamente por la creatividad, la imaginación, la investigación, el estudio y por sobre todas las cosas algo muy importante, el protagonismo de los laicos, su sentido de pertenencia a la Iglesia de Jesucristo. Esto oxigenó el resurgir de esta semilla bíblica en este proceso evangelizador. En el año 1979, en México, Puebla, entonces se tuvo la tercera convocatoria que tuvo el CELA. Relacionó la Biblia con la evangelización. Para esta época la Iglesia latinoamericana ya se había familiarizado con la referencia a la palabra de Dios por medio del apostolado bíblico, dando eco a la expresión justamente de León XIII sobre la Sagrada Escritura como alma de la teología. Alma de la teología. Declara que ella es el alma de la evangelización. Y dando eco al concilio, también decía que es la fuente de la catequesis. Esto lo encontramos en el documento de Puebla. El documento de Puebla es bellísimo para aquellos que todavía no lo conocen. Inclusive hay algunos sacerdotes que yo conozco, algunos párrocos, que todavía su evangelización y su catequesis lo hace a partir de Puebla. De hecho, no ha pasado de moda. Quienes todavía no lo han leído. En consecuencia, recomienda a Puebla la difusión de la palabra de Dios por medio del apostolado bíblico. Al enunciar las opciones pastorales de la Iglesia, insistió en que sus actitudes fundamentales se radicarían en escuchar, profundizar, celebrar y proclamar la palabra de Dios y en dar testimonio de ello, denunciando las situaciones de pecado a fin de obrar la propia conversión
y a construir y ayudar a construir una nueva sociedad. Bueno, de esto tenemos el ejemplo claro en nuestro país, por ejemplo, ¿verdad? En la época del Monseñor Olón, ¿verdad? Cuando era arzobispo todavía de la Asunción. Toda la defensa que él ha hecho justamente de los más pobres. En el año 1992 se tuvo el cuarto encuentro en Santo Domingo. Respiró la Biblia con su cristología y su expresión. La Conferencia General del Episcopado Latinoamericano respondió al deseo explícito de sus participantes en lo referente a la formulación del documento final, que fuera, dice, cristocéntrico en su contenido y bíblico en su expresión. Durante su preparación se hizo una consulta al pueblo de Dios, como normalmente siempre se hace, sobre la presencia de la Escritura en las comunidades, que arrojó un panorama que no fue desconocido en los diálogos que se ha tenido y también en las propias conclusiones. El documento de trabajo destacaba las siguientes luces y sombras, que creo que todavía hasta ahora nosotros tenemos: experiencia de encuentro con la Escritura, centralidad de la palabra en la Iglesia, estudio, reflexión y oración bíblica, amor a los pobres y sencillos por la Biblia, traducción a lenguas indígenas, ediciones populares, materiales y métodos bíblicos, pastoral bíblica, falta de formación bíblica, homilías poco bíblicas, tendencia al fundamentalismo y al biblismo. Prácticamente decimos como una protestantización de los católicos por la ausencia de la Biblia en la pastoral, falta de acceso para los pobres a ejemplares económicos. La convicción de que la nueva evangelización tendrá fuerza renovadora en la fidelidad de la palabra de Dios. Y bueno, y llegamos a la quinta conferencia, para terminar ya justamente la quinta conferencia general del documento de Aparecida. Gracias a esta renovada percepción del espíritu del Concilio Vaticano II y las instituciones de la Conferencia General del Episcopado, hoy es posible una nueva mentalidad para entender la llamada pastoral bíblica, comprenderla, nos dicen los obispos, como animación bíblica de la pastoral o dimensión bíblica de la pastoral. De estos nombres y otros se refiere el de animación bíblica de la pastoral del pueblo de Dios, este nombre que lo ha utilizado el documento de Aparecida. Cuando en el capítulo segundo del documento acerca de las miradas de los discípulos misioneros sobre la realidad, los obispos se preguntan por lo que los interpela en este tiempo de cambio. Destacan como positivo para el encuentro de Jesucristo la animación bíblica de la pastoral, como ya se ha mencionado. En el capítulo sexto de Aparecida, al hablar del itinerario formativo de los discípulos misioneros y recordar las mediaciones para el encuentro con Jesucristo vivo, los obispos describen en 3 números: número 247, 248 y 249 de Aparecida, la importancia insustituible de la Escritura en cuanto palabra reveladora y salvífica, que a quien la acoge lo conduce al conocimiento y participación
del misterio de Dios y su voluntad. La primera mediación de encuentro con Jesucristo que se nombra en la Sagrada Escritura, a la que sigue la liturgia, la Eucaristía y el día domingo. Imagínense ustedes, entonces la primera mediación de la cual Aparecida habla para este encuentro con Jesucristo es la palabra de Dios. Después vienen los demás: la oración personal, la comunitaria, la comunidad viva en la fe y el amor fraterno. Bueno, entonces, un poco el recorrido que tenemos de la pastoral bíblica a la atención bíblica de la pastoral hasta el documento de Aparecida. Ahora vamos a tener un receso. Muy bien, excelente diálogo, muy buena exposición. Agradecemos al diácono por su exponencia y por situarnos en este